Amigos televidentes, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este lunes 6 de junio de 2022. María Luisa, buenas noches. A un día para tus vacaciones. Así es, Alberto, a un día para salir de vacaciones, pero aquí estamos hoy con el compromiso de mantenerlo bien informado, que es lo importante. Así es que, si te parece, a los titulares. En medio de un repunte de violencia homicida en el país, organizaciones dedicadas al registro y análisis estadísticos señalan que autoridades se niegan a proporcionar cifras sobre crímenes. Lluvias se incrementarán en el país. Expertos del INSIBUME señalan que durante los próximos 3 meses las condiciones climáticas se agravarán entre un 10 o 30%. 5 trabajadores de Empagua fueron arrastrados por una corriente de agua pluvial. Hasta el momento solo 3 han sido localizados con vida y preocupa el paradero de los otros 2. Ante la aparición de una nueva variante, el Ministerio de Educación emitió nuevas disposiciones que deben implementarse. Más adelante le contamos cuáles son las medidas. En los últimos meses se han incrementado los casos de cadáveres que aparecen en Villanueva. En nuestro reporte especial le contamos las causas y consecuencias de este flagelo. Ministro de Ambiente de República Dominicana es ultimado a balazos en su despacho. Autoridades se tienen bajo custodia al principal sospechoso, que era su mejor amigo. La Orquesta Sinfónica Nacional prepara un concierto en conmemoración a Miguel Ángel Asturias y las cámaras de Guatevisión estuvieron en el ensayo. Los detalles en nuestro segmento cultural. Electroral y sus deliciosos sabores presenta. Por primera vez en 20 años, la Policía Nacional Civil dejó de proporcionar estadísticas de violencia homicida. Mientras el ministro de Gobernación niega que haya un incremento de casos de violencia, acusa tanques de pensamiento de mal utilizar datos. En medio del incremento de homicidios en el país, el gobierno ha decidido ocultar información de hechos violentos. Al menos 2 organizaciones y una unidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos que monitorea el estado de seguridad en Guatemala fueron informados por la Policía Nacional Civil de que ya no recibirán datos estadísticos sobre homicidios y otros delitos contra la vida. En algunas resoluciones, la PNC argumentó que era información confidencial y en otras que dichas cifras no obran en archivos. La decisión gubernamental de restringir estas ocurre luego de que en 2021 fuera el primer año en que se reportó un incremento de homicidios en el país, luego de sostener por 12 años continuos una tendencia a la baja. Las organizaciones Diálogos y el Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales 100, dedicadas a analizar el fenómeno de la violencia, a la que se le negó parcialmente la información, afirmó que llevan 20 años pidiéndolo mensualmente y las cifras no se les habían negado. Fue en mayo cuando la policía negó por primera vez entregarle estos datos correspondientes a abril, aduciendo que era confidencial, dijo a Prensa Libre Carlos Mendoza, analista de Diálogos. Para saber si las políticas de seguridad ciudadana tienen algún efecto, necesitamos hacer análisis que sean cercanos al territorio donde se están implementando. Se están poniendo excusas para no darnos la información georreferenciada y hay departamentos como Cobán o Petén que son inmensos. Diálogos la requirió por segunda vez, pero la PNC reiteró que no la proporcionaría, ya no con la excusa de que era confidencial, sino ahora dijo que la misma no obraba en las bases de datos de la institución. El otro tanque de pensamiento al que se le negó la información fue al 100. Walter Menchú, analista de seguridad de dicha organización, dijo que la policía no les proporcionó estadísticas de homicidios y extorsiones por municipio, tampoco cantidad de personas detenidas por orden de juez y detención en flagrancia. Al ser consultado por Guatevisión y Prensa Libre, David Napoleón Barrientos indicó que no hablaría del tema. Sin embargo, en Emisoras Unidas negó que exista un incremento de casos de violencia y acusa a tanques de pensamiento de mal utilizar datos, además de asegurar que están creando una plataforma que permitirá tener esa información de mejor manera. La información procesada que se ha estado dando no ha sido utilizada de una manera adecuada. ¿Por qué, ministro? Perdón que lo interrumpa. ¿Quién no ha utilizado bien esa información procesada? Mire, diferentes entes que nosotros tenemos la información y efectivamente
dar la información correcta, pero en contextos de tiempo diferentes, para crear una sensación de escalada y cosas que no es cierto. Sobre el tema, el secretario de Comunicación del Gobierno, Kevin López, comentó que estaría sosteniendo una conversación con las autoridades para ver qué fue lo que sucedió y evaluar los mecanismos, pero destacó que hay datos que son sensibles. Este gobierno ha sido transparente, siempre hemos estado respondiendo todas las preguntas, todas las inquietudes a través de los distintos mecanismos, no solo porque es una obligación legal, sino porque es una prioridad del gobierno. Siempre hay que recordar también que existe la cláusula de que por temas de seguridad nacional o por asuntos diplomáticos a veces nos vemos limitados. Pero este tipo de datos no es confidencial, pues se ha dado en los últimos 20 años. Ahora, con el gobierno de Alejandro Yamatei se está ocultando. Con esto se viola la Ley de Acceso a la Información Pública. Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala, comentó que la intención de ocultar los datos se relaciona con el aumento de la violencia que se ha experimentado en el último año. Se está ocultando el empeoramiento de la violencia en el país, se está escondiendo la verdadera situación del país y es muy grave porque esto no permite tomar medidas para corregir el problema. Somos un país extremadamente violento, con altos índices de impunidad y es derecho de la ciudadanía saber qué está pasando exactamente. Al analizar los datos se puede observar que en los 4 meses con más homicidios se registraron entre 2020 y 2022. Enero de 2020 reportó 256 homicidios. Ese mismo mes, pero de 2021, subió a 263. Ese mismo año, pero en octubre, también se reportaron 293 homicidios y en marzo de 2022 la cifra llegaba a 288 homicidios. Desde ese momento los datos dejaron de darse por parte de Gobernación. Con información de José Pablo del Águila, reportó Andrea Domínguez. Electoral y sus deliciosos sabores presentó. César George, portavoz del INCIBU, me brindó detalles sobre las condiciones climáticas que se esperan para el resto del mes, para los próximos días. La lluvia será bastante fuerte desde el sur al centro del país. Además, se ha señalado que junio será mucho más lluvioso. Zacapa, Jalapa y Chiquibula están en un grado de alta vulnerabilidad debido a la humedad acumulada durante las últimas semanas. Las lluvias han sido de 10% a 30% más de lo que normalmente llueve en estos 3 meses próximos. Y los departamentos en mayor riesgo son Escuintla, Sololá, Suchitepeques, Retaluleu, San Marcos y Quetzaltenango. Bueno, y a propósito de las lluvias, una noticia lamentable, y es que 2 trabajadores de la empresa municipal de agua de la comuna capitalina se encuentran desaparecidos. Esto luego de haber sido arrastrados por correntadas de agua pluvial. Este lunes a las 10 horas, 5 trabajadores de Empagua realizaban trabajos de reparación en drenajes en el Boulevard Los Próceres y 24 Avenida, zona 10. La mañana estaba lluviosa, ese era el efecto del fenómeno de la Niña, y los empleados municipales entre la intensa lluvia trabajaban. En menos de 30 minutos se formaron correntadas de aguas pluviales y así comenzó la tragedia. Esas corrientes arrastraron a los empleados de Empagua. 3 de ellos lograron sostenerse y fueron rescatados, pero otros 2 no fueron encontrados. Sus compañeros los estuvieron buscando entre los conductos de drenajes. Las autoridades de la Municipalidad de Guatemala, por medio de un comunicado, indicaron que los empleados de la empresa municipal de agua estaban haciendo sus funciones de rutina y fueron sorprendidos, arrastrados por correntadas de agua provocadas por las lluvias. Las autoridades de la comuna capitalina confirmaron que rescataron a 3 empleados y 2 están desaparecidos. Los drenajes de ese sector de zona 10 desembocan con afluentes del norte de la metrópoli. Esta tarde en el río Las Vacas coincidentemente fue encontrado un cadáver. Aún no se ha identificado a la víctima, pero se sospecha es uno de los trabajadores de Empagua desaparecidos. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Edwin Pitán.
Información de última hora relacionada a este tema, y es que un cuerpo fue localizado en Joyas de Senaú, en el río Las Vacas, y hace minutos Empagua dio a conocer que podría tratarse de uno de sus trabajadores desaparecidos. Sin embargo, será hasta mañana cuando un familiar llegará para identificar el cuerpo y así establecer si corresponde a uno de los colaboradores que fueron arrastrados por la corriente de lluvia cuando trabajaban en la zona 10 de la capital. Sobre el estado de salud de los otros, se explicó que hay 2 estables en un hospital y otros más que ya se encuentran con su familia. Bueno, y como hemos visto, continúan las fuertes lluvias en el país. Un ejemplo de esto se pudo observar en Zacatepeques. La Conred reportó a través de Twitter una inundación en la Quinta Calle Sur, en Antigua Guatemala, por lo que se coordinó con la Unidad de Servicios Públicos y Municipales para los trabajos de drenajes y tuberías subterráneas para el encauzamiento de aguas pluviales. Debido al elevado nivel del agua, el tránsito se complicó en el lugar. Bueno, es que la lluvia de los últimos días ha saturado el suelo, provocando la caída de árboles en las carreteras de Suchitepeques. Mire, esto pone en riesgo la vida de los pilotos. Según la Conred, la lluvia continuará, por lo que piden tomar sus precauciones. A través de la cuenta oficial de los bomberos municipales de Coyotenango, dieron a conocer un incidente registrado en el kilómetro 170, ruta hacia San Andrés Villaseca, donde un piloto se salvó de morir aplastado por un árbol que cayó sobre el camión que manejaba. ¿Qué fue lo que pasó? Pues la verdad que como del aire me salió el camión cayendo encima. No me dio tiempo ni de salir porque quedé prensado todavía como pude. Fue que estuve saliendo de la cabina del camión. ¿Usted presenta algún golpe o herida? No, solo fue un prensón en el brazo que tengo acá. Según datos de Conred, 5 municipios del departamento son vulnerables a inundaciones, mientras que otros 4 son vulnerables a deslizamientos de tierra por su geografía. Por la saturación de suelo, se han registrado árboles caídos en algunos sectores, ya que el suelo se encuentra bastante saturado, más el peso de los árboles ha hecho de que puedan caerse. Sin embargo, el monitoreo se mantiene con las autoridades locales, con los enlaces de la Conred en el departamento de Suchitepeques. Autoridades recomiendan no manejar en caminos montañosos o rurales durante la lluvia para evitar accidentes. Desde Suchitepeques, Marvin Tunches, Noticiero Guatevisión. Por otra parte, estudiantes de primaria y párvulos de la Escuela Oficial Urbana Pedro Nufio en Zacapa han recibido clases durante los últimos meses en una escuela con drenajes colapsados y un derrumbe, por lo que padres de familia exigen se solventen ambos problemas. Para evitar el riesgo en los estudiantes de párvulo, se trasladaron las clases en horario vespertino, mientras que los maestros colocaron de manera provisional láminas para evitar que los menores se acerquen al área socavada. Bueno, y las constantes lluvias en el país han generado la saturación en la humedad de los suelos. Por esa razón, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la CONRED, mantiene monitoreos en el área de libramiento de Chimaltenango. El 1 de junio pasado se registró un deslizamiento de tierra en el kilómetro 61. El mismo obstruyó la cuneta y el carril que conduce hacia la ciudad, por lo que CONRED no descarta que puedan producirse derrumbes o deslizamientos. Entre tanto, delegados de CONRED recomiendan a los automovilistas precaución al transitar por los tramos en los que a simple vista se nota el socavamiento en las paredes. Y dentro de los incidentes que se reporta por las lluvias está la crecida de ríos que muchas veces daña puentes y se hace necesaria la instalación de puentes Bailey. El Ejército de Guatemala, que todos los que tienen en existencia, dijo que en este momento se encuentran instalados. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército tiene todo su inventario de puentes distribuido en el territorio nacional instalados. Este año se está planificando la adquisición de por lo menos 5 puentes de emergencia para ser utilizados si hubiera necesidad de ellos más adelante. Se acaba de recuperar un puente que quedó en desuso, que estaba instalado en el departamento de Alta Verapaz, pero por el tiempo que estuvo instalado en el lugar ya tenía piezas faltantes, otras piezas en mal estado, había tenido modificaciones y ahora toca desarmarlo completamente, darle mantenimiento, buscar las piezas que hacen falta, reacondicionarlo y tenerlo ya listo para su colocación. Sin embargo, si hubiera necesidad, el Cuerpo de Ingenieros podría trabajar como ha estado trabajando con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para la instalación de puentes que ellos tengan en su inventario.
Bueno, en Laguna se han convertido las calles de diferentes zonas en Huehuetenango. La falta de mantenimiento y salidas del agua pluvial provocan esta problemática que se repite cada año y que, según los vecinos, es responsabilidad de las autoridades de turno, ya que se han pedido acciones puntuales, pero nadie responde. Además, en la ruta interamericana entre Chiquibal y esta cabecera departamental, así como en la ruta a la frontera con México, se encuentran intransitables. La carretera principal es un peligro constante por la cantidad de valles, hundimientos y tramos sin asfalto. El alcalde fue consultado al respecto. Al día de hoy, efectivamente hemos tenido problemas, eso no se puede ocultar. Sin embargo, mucho menores a los que tuvimos el año pasado. Eso se debió gracias a que muchos vecinos hicieron la tarea de limpiar cunetas. No pudimos abarcar todo lo que nosotros hubiésemos querido. Bueno, y el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil informó que durante el primer semestre de 2022 se han contabilizado más de 900 fallecidos en el territorio nacional. Entre los percances, los motoristas son los más involucrados. El portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala, Amílcar Montejo, informó que en la mañana de hoy se reportaron 11 colisiones en distintos puntos de la ciudad. Uno de los sucesos más relevantes del día fue el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 35 años que quedó debajo de un bus extraurbano que volcó luego de impactar contra un pick-up en la zona 9. Por lo tanto, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil compartió datos acerca de accidentes de tránsito a escala nacional de enero al 5 de junio del 2022. Del 1 de enero al 5 de junio se han registrado 3.444 accidentes de tránsito en todo el territorio nacional. En este mismo periodo, pero del 2021, se reportaron 3.428 percances. Los accidentes han provocado la muerte de 945 personas y 3.781 han sufrido lesiones. En este mismo periodo del año pasado, se reportaron 918 fallecidos y 3.624 lesionados. ¿Cuántos accidentes viales atienden los cuerpos de socorro? Un aproximado de 28 accidentes diarios donde se ven involucrados vehículos tanto de 2 como de 4 ruedas. Esto rebota en unos 14 a 16 personas heridas y lamentablemente de 3 a 4 fallecidos diarios. Esto incrementa específicamente en las épocas del principio de año y cuando empieza la época lluviosa en el mes de mayo y junio, que el índice pues es un poco más grande. Estamos hablando de alrededor de 2.200 servicios cubiertos a nivel nacional en cuanto a accidentes de tránsito. Reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Y hablando de accidentes, estas son las imágenes captadas en el kilómetro 125 de la ruta interamericana, en la aldea Los Encuentros en Sololá, donde fallece un motorista que se conduce a alta velocidad y derrapa en una de las curvas, lo cual provoca que destruya el arriate y se cruce de carril, impactando contra la parte baja de un vehículo que se conducía por el sector. Esto provocó que se incendiara la motocicleta. Bueno, y tenemos más noticias. Un grupo de comunitarios de Livingston y Zaval incendiaron la subestación de la Policía Nacional Civil de aquella localidad. Esto derivado de que los agentes no les quisieron entregar a 2 presuntos ladrones que fueron detenidos por supuestamente asaltar una mini agencia bancaria, de donde habrían extraído más de 20,000 quetzales. A los detenidos se les decomisó un revólver. La intención de los comunitarios era lincharlos por los asaltos. Sin embargo, al ser únicamente detenidos se generó el malestar, ya que los pobladores aseguran que no confían en los agentes policiales. ¿Sus hijos o niños donde usted vive asisten a clases presenciales? Volvemos con información sobre los nuevos protocolos en educación. Mire, luego de que se diera a conocer la aparición de una nueva variante de COVID-19, 27% más contagiosa que Omicron, el Ministerio de Educación emitió nuevas disposiciones que deben implementarse y entre las medidas se menciona el uso obligatorio de mascarilla, esto sin importar el color del semáforo en el que se esté.
y que deberá utilizar toda la comunidad educativa, a excepción de personas que por condición médica tengan alguna contraindicación. Además, deben mantenerse las puertas y ventanas abiertas con ventilación cruzada en ambientes interiores, asegurar el distanciamiento físico mínimo de 1.5 metros entre personas con una debida organización de las aulas y mobiliario. Y este día inició la Cumbre de las Américas en Estados Unidos y el gobierno guatemalteco confirmó que el presidente Alejandro Yamatei no viajará por temas de agenda. En su lugar nombró una comisión que es encabezada por el canciller Mario Búcaro. El señor presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, no asistirá a la Cumbre de las Américas. De esa forma, el gobierno confirmó que el presidente Alejandro Yamatei decidió no acudir a la Cumbre de las Américas, a la cual el pasado 17 de mayo aseguró que no asistiría tras reelegir a Consuelo Porras como fiscal general del Ministerio Público. La justificación del gobierno es la agenda de Yamatei, que presuntamente viajará al interior del país esta semana. Yamatei nombró una comitiva que es encabezada por el canciller Mario Búcaro, que lleva diversos temas a la cumbre. La delegación se encargará de dar a conocer los grandes avances de la administración del presidente Alejandro Yamatei, así como adoptar compromisos en favor de la prosperidad económica, la seguridad, migración, los derechos humanos de la región. A criterio de diputados de oposición, al delegar una comitiva, se pierde impulso en temas como el intercambio comercial, el TPS y la cooperación para el desarrollo. En el tema migratorio, según la Cancillería guatemalteca, la propuesta es de corresponsabilidad de los Estados Unidos para abordar el tránsito de migrantes. En materia migratoria, precisamente, el tema de las buenas intenciones es conciliar un documento donde sea favorable a la posición de Guatemala. Tratar de ser inclusive, buscar la corresponsabilidad de Estados Unidos en todo este tema migratorio. Además del canciller, viaja el ministro de Economía, la directora general de Multilaterales, una viceministra de Relaciones Exteriores, así como el equipo de protocolo y de comunicación social de la Cancillería. Adicional, también viajaron algunos diputados que fueron invitados. Con imágenes de María José Bonilla, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, pasamos a otro tema. Alrededor de 197,000 pasaportes están pendientes de ser entregados en los consulados de Estados Unidos, según los datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fueron revelados durante una citación. A diario se imprimen entre 1.200 y 1.500 pasaportes, debido a la demanda del trámite, pero de los 23 consulados, solo 10 imprimen el documento. Según la Cancillería, solicitaron a Migración 500,000 de cartillas para el primer semestre, pero solo les han dado 70,000. Vamos a otra cosa, los casos de viruela del mono siguen creciendo diariamente en el mundo. Ante esto, le explicamos un poco más en la siguiente cápsula de salud. El segmento de salud es presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Para Luisa y Alberto, muy buenas noches. El doctor Gregory Poland de Mayo Clinic hace importantes anotaciones sobre investigaciones de casos de esta enfermedad que se propaga alrededor del mundo. One other hypothesis that we're considering. La viruela del mono es un virus que pertenece a la misma familia de la viruela, pero no hay que confundirlo con esta última respecto a cuán alarmante es. En la viruela, entre un 10% y un 30% de la gente muere, pero con esta cepa del virus del mono que circula actualmente, la tasa de muerte en África es de 1% o menos. El virus provoca síntomas que se parecen mucho a los de la viruela, pero con una excepción. En la viruela del mono, los ganglios linfáticos se hinchan. El doctor Poland anota que el virus se difunde mediante gotas respiratorias expulsadas al aire. Las mascarillas quirúrgicas son muy útiles para proteger contra este virus. Existe otra hipótesis respecto a por qué este virus circula a esta velocidad, observa el doctor Poland. En la historia moderna de la humanidad es la primera vez que hay tanta gente que nunca estuvo expuesta al virus de la viruela y que tampoco se vacunó jamás contra esa enfermedad. El doctor Poland cree que la vacuna contra la viruela puede proteger a la gente. No obstante, en el verano del año 2019 se aprobó una vacuna específica contra la viruela del mono en los Estados Unidos. Requiere 2 dosis administradas con 4 semanas de diferencia entre ellas y hay que vacunarse antes de la exposición.
A medida que los científicos continúan controlando y siguiendo la pista del virus de la viruela del mono, los expertos en salud, incluido el Dr. Poland, se unirán a la Organización Mundial de la Salud en la convocatoria para esta situación emergente. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Villanueva se ha convertido en un punto rojo por la violencia. Volvemos con nuestro reportaje especial, una morgue clandestina. Continúe con nosotros. Villanueva está siendo asediada por la violencia y se ha convertido en un lugar donde constantemente aparecen cadáveres, al punto de parecer una morgue clandestina. Ese municipio tiene una cordillera en la que se concentra ese tipo de criminalidad. El fenómeno afecta a vecinos y algunos tienen esperanza de que las matanzas se detengan. A continuación les presentamos un reportaje que expone ese flagelo. El municipio de Villanueva ha sido azotado por la violencia, pero específicamente en este sector del departamento de Guatemala han aparecido cadáveres envueltos en sábanas o bolsas plásticas. El sueño capitalino, trabajar y comprar algún día una casa propia, ese era el plan de Ofelia, su madre y hermana. Ellas migraron desde el Valle del Polochique en Alta Verapaz a la ciudad de Guatemala en diciembre pasado para cumplir ese sueño. Ofelia había dejado su hogar en Senaú, Alta Verapaz, un lugar con precariedades y que, según el Índice de Desarrollo Humano de 2014, es el último lugar de prosperidad con 0.38%. Un panorama desolador que impulsa la migración en esas comunidades. Quienes tienen dinero van a Estados Unidos y quienes no, prueban suerte en la capital. La ciudad está en proceso de recuperación. Luego de 2 años convulsos por la pandemia del coronavirus, no está ofreciendo las mejores condiciones, aunque las autoridades aseguran que hay crecimiento económico. Ofelia era optimista y la primera oportunidad de trabajo la aceptó. A finales de enero último, ella logró conseguir trabajar en una tortillería, con jornadas de más de 12 horas. Además, ese negocio brindó plaza laboral a su madre y hermana. Para evitar gastos de transporte decidieron vivir cerca. Esa oportunidad no precisamente estaba en la capital, sino que fue en el asentamiento Unidos por la Paz, en la zona 12 de Villanueva. Así honestamente, ella llevan 4 meses de estar viviendo en esa zona. Pues ellas vinieron pues con el sueño de ellas que trabajar, va a trabajar y buscar sus dineritos ahí, hacer sus cositas, ¿verdad? Pues el sueño, lo que ella tiene es hacer una casita propia, ¿va? Y nosotros así honestamente nunca habíamos pensado de que así sucediera, o llevar así mi hermana así con sus ataúd, ¿verdad? 4 meses después, a Ofelia le arrebataron el sueño capitalino. El 23 de mayo pasado, en la parte final y honda del asentamiento Unidos por la Paz, hubo una paradoja a ese nombre. Allí, en un río de aguas negras, fueron encontrados 3 cadáveres de jóvenes y eso robó la paz e instauró el dolor en familias. Entre las víctimas mortales estaba Ofelia. Según el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ella y los otros 2 jóvenes murieron estrangulados. Una de las hipótesis que las autoridades investigan es que una de las víctimas estaba siendo presionada para integrar una pandilla y se negó. Bueno, nosotros pensamos de que ella estaba trabajando, pero lastimosamente el día domingo hasta las 17:05 horas volvió su último uso del teléfono. Pero nosotros empezamos a llamarla y nunca más nos contestó y nosotros pensamos de que de repente se descargó o lo dejó tirado su teléfono, ¿verdad? Y como la situación pasa en las calles también y también como que hay mucha violencia entre las calles, ¿verdad? La capital no brindó la prosperidad que la familia de Ofelia soñaba y la comunidad en que decidieron residir tenía pocas probabilidades de brindarlas. Allí la violencia se ha concentrado por años según las estadísticas.
El asentamiento Unidos por la Paz es parte de una cordillera ubicada en la zona 12 de Villanueva, la cual es integrada por colonias como El Búcaro, Las Margaritas, La Esperanza, El Éxodo, El Mezquital, El Esfuerzo, Villalobos 1 y 2. Allí, según los registros de las autoridades, es en donde se ha concentrado la violencia. Periódicamente, en lo que va del año, han aparecido cadáveres, algunos encontrados en vías públicas, barrancos o enterrados. Ese conjunto de comunidades está bajo un ambiente de desapariciones y muertes, y el resto de Villanueva lo padece. En el primer trimestre, de los 18 cadáveres encontrados a escala nacional, 14 fueron en el departamento de Guatemala, y fueron 9 las víctimas halladas en Villanueva, en un radio de 15 kilómetros que incluye la cordillera antecitada. En la cuesta de Villalobos y Ruta al Pacífico también aparecieron cadáveres en febrero y marzo. Solo allí se encontraron a 5 víctimas mortales. Estas áreas son contiguas a la zona 12 de ese municipio. Algo está pasando y la pregunta que surge es, ¿qué está causando la violencia en Villanueva? Se gestionó una explicación de la Policía Nacional Civil, pero no hubo una respuesta oficial. Aunque agentes de la Comisaría 15, encargada de brindar la seguridad en ese municipio, al equipo periodístico de Guatevisión revelaron de manera discrecional que el aumento de la violencia se atribuye a la operación de las pandillas, pero hay una de ellas que está actuando con saña, el Barrio 18. Los casos de cadáveres que aparecieron en Unidos por la Paz y Luz de Cristo se atribuyen a muertes causadas por las clicas Crazy Gangster y Solo para Locos, que integran esa pandilla. En el primer trimestre del año, el 65% de los cadáveres encontrados correspondieron a edades de 20 a 30 años. Eso expone que son jóvenes la mayoría de las víctimas. El patrón son hechos violentos. Podría ser... Son casos así de que son... No se puede dar son solo hipótesis de dónde vienen, cómo vienen. Pero podría ser un patrón también, fíjate, de que esos hechos sean efectuados en otro lugar y que aquí sea un lugar donde vengan a dejar los cadáveres. Ese es el patrón, uno de los patrones que se maneja. No estamos diciendo que ese es el patrón, pero podría darse. No es la primera vez que aparecen cadáveres en laderas, vías públicas o enterrados en esta cordillera de comunidades. En 2014, la Policía Nacional Civil efectuó un operativo en el asentamiento El Mezquital y en una vivienda encontraron cuchillos, piochas, palas y ropa con sangre. Los vecinos en esa ocasión revelaron a los investigadores que la vivienda estaba abandonada y la ocupaban pandilleros. En esa casa se abandonaron por lo menos 4 cadáveres. Las paredes tenían grafitis de pandillas y permanecía en esos ambientes un colchón, asimismo olores fétidos. Los vecinos le llamaron la Casa del Terror. Nadie llega a esa área del asentamiento El Mezquital. Los policías patrullan solo con operativos estratégicos, de lo contrario no se acercan. El territorio es controlado por los pandilleros. En abril de 2018, en el mismo sector, asentamiento La Isla, las autoridades efectuaron un allanamiento en una vivienda en la que encontraron serruchos, sierras, colchas, ropa con manchas de sangre y bolsas plásticas. Ese inmueble fue allanado en búsqueda de un adolescente de 15 años que desapareció en el sector. Otro caso se registró en diciembre de 2019. Una mujer fue encontrada desmembrada en el patio trasero de una vivienda en Villalobos 2. Pero no todo está perdido. En El Mezquital hay vecinos que creen que la clave para frenar la violencia está en brindar mejores oportunidades de vida a las nuevas generaciones. Y quizá una academia de fútbol sea la válvula de escape a esa sanguinaria realidad. Hemos logrado rescatar también a jóvenes de que han andado en malos pasos. Hoy día pues son hombres de bien, están trabajando o están yendo a la iglesia. En lo que es lo académico, los mismos padres de familia dicen que sus hijos están rindiendo al 100, ya que la condición de ellos es, si vienen a la academia, tienen que rendir académicamente. Nuestro objetivo primordial es ayudar a los niños a que salgan de la violencia. El espacio de recreación está ganado en el barrio. El miedo de bajaran los niños, el miedo de que vinieran a practicar deporte aquí, porque decían que era una zona peligrosa. Y yo les decía que no,
que el deporte es recreación, el deporte es vida y se los hemos demostrado. Hoy día, pues como les repito, toda la gente está viendo que aquí es un éxito total, ya que cuando tenemos los encuentros deportivos, todas las noches la cancha se mantiene llena. Empezó junio y la violencia continúa imparable. Otro cadáver aparece, el paraje usual de la metrópoli. En esta última ocasión, la víctima fue encontrada envuelta en bolsas plásticas en el bulevar principal que divide Ciudad Real, zona 12 de Villanueva, con Bellos Horizontes, zona 21 capitalina. Al cierre de este reportaje, los cadáveres abandonados en el departamento de Guatemala ya superan los 28 y esa incidencia violenta no disminuye. Volvemos con novedades sobre el crimen de la jueza Flor de María Gil. Lo invitamos a continuar con Noticiero Guatevisión. Hablemos del sistema judicial. David Urrutia Vidal este lunes empezó a enfrentar su segundo juicio por su aparente implicación en el crimen de la jueza Flor de María Gil Ovalle y su hijo Homero Juárez Gil. En agosto de 2013, Urrutia Vidal fue absuelto en el primer debate, aunque en ese proceso hubo 2 condenados a más de 50 años de cárcel por las muertes de la juzgadora y su hijo. Una sala ordenó reenviar a juicio al absuelto. Este lunes empezó el nuevo debate, aunque se suspendió debido a que el querellante Óscar Juárez Calderón no tuvo la representación de abogados. Ser padre es trabajar incansablemente por la seguridad de los que amas. CFS, Corredores de Seguros. Bueno, gracias por compartir con nosotros a través de Guate Reporta. Vamos con los videos que muestran el enfrentamiento entre vecinos de las comunidades de Vías del Quetzal, San Juan Zacatepeques, contra autoridades de la municipalidad local. El mensaje dice que este lunes la municipalidad forzó las puertas del despacho del COCODE mediante un amparo otorgado por autoridades judiciales. Por otro lado, los residentes efectuaron un bloqueo para rechazar la acción municipal. Sí, es para todas las partes. Póngase de lado en la justicia. Y Levi López y Yulisa Bautista se casaron la semana pasada y luego de la boda la pareja realizó una sesión de fotos en el volcán de Acatenango. Esto porque ambos son atletas a trail running, un deporte que consiste en carrera de senderos y de montaña, así que vamos a ver las fotografías. Nos dedicamos a correr montaña. Toda nuestra cita, se podría decir, fue en los volcanes, entrenando para las carreras y eso. Nuestro sueño era casarnos, ya sea en el Volcán de Fuego o en el Acatenango. Decidimos que después de nuestra boda oficial íbamos a hacer una sesión de fotos. Entonces rodeamos todo el volcán de Acatenango a 3.700 metros de nivel. Todo el cariño y las enseñanzas que te brindo hoy son para que tengas un futuro seguro. CFS, Corredores de Seguros. Anuncian que habrá nuevas oportunidades laborales en Canadá. Volvemos con el tema luego de esta nueva pausa. Qué bueno que sigue con nosotros porque a esta hora ya llega Paula Osaeta. Porque es momento de que hablemos de dinero. El segmento de Economía y Negocios es presentado por la nueva BAM Virtual. Tan fácil de usar que puedes hacer todas tus operaciones en segundos aprovechables. Conócela, úsala.
María Luisa, Alberto, buenas noches. Les cuento que según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante el periodo 2020-2021 se han registrado 56.614 puestos de trabajo temporales y solo en el año pasado viajaron a Estados Unidos unas 7.000 personas y a Canadá casi 12.000. El viernes recién pasado llegaron 183 guatemaltecos a Montreal, Canadá, para sumar 11.889 trabajadores temporales de enero a junio del 2022 para el sector agroalimentario. Entre marzo y septiembre es la temporada alta en ese país, por lo que se prevé que la próxima semana viajen otras 600 personas, según el Ministerio de Trabajo. Estados Unidos otorgó en el 2021 5.972 visas para trabajadores guatemaltecos, de los cuales 2.509 son en el segmento H2A y 3.463 en el H2B, y en 6 años ha otorgado 35.408. Y en otros temas, este lunes inició la 9ª Cumbre de las Américas y empresas y CEOs del sector privado del país participarán con el objetivo de debatir y definir acciones para enfrentar desafíos entre la región y avanzar en la integración. La Fundación para el Desarrollo informó que empresarios y CEOs del sector privado se encuentran en Los Ángeles, California, Estados Unidos, para la 9ª edición de la Cumbre de las Américas que se desarrollará durante esta semana. Según la información brindada por Fundesa, el objetivo será debatir y definir acciones frente a problemas y desafíos compartidos por la región y avanzar en la integración. Como parte de la delegación guatemalteca está Juan Carlos Zapata, quien será panelista del foro organizado por el Centro de Comercio Internacional y la Organización de Estados Americanos sobre crecimiento llamado Prosperidad en áreas propensas a la migración en Centroamérica, con un enfoque claro de presentar los avances en las ciudades intermedias y los proyectos del eje de infraestructura de la iniciativa Guatemala no se detiene. Se presentarán también los resultados de los programas que se están trabajando en materia de atracción de inversión, planes de ordenamiento territorial para algunos municipios y el esfuerzo conjunto con el gobierno de aumentar la inversión en infraestructura productiva en el país. Los directivos de Fundesa y empresarios participarán también de la 4ª Cumbre de CEOs que se llevará a cabo en el marco del Evento de las Américas, a donde no asistirá el presidente Alejandro Yamatei. En esta cumbre se hablará sobre la mejora de las calificaciones de riesgo país para Guatemala y de las oportunidades en materia de nearshoring que tiene el país. Los principales mercados bursátiles cerraron la semana pasada con pérdidas luego de que los datos de empleo no fueran los deseados. Y es que la economía estadounidense añadió 390,000 puestos de trabajo en mayo, cifra que superó los 320,000 que se tenían como meta, pero no pasaron los 436,000 creados en abril. Los datos de contratación más suaves y el enfriamiento de los salarios sugieren que el crecimiento económico se está moderando, pero no lo suficientemente rápido como para señalar un cambio de rumbo por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, explicó un analista. La tasa de desempleo se mantuvo en 3.6% y los salarios crecieron 5.2%. Mientras tanto, los funcionarios de la Reserva Federal monitorean de cerca el estado del mercado laboral a medida que deciden cuánto y con qué rapidez subirán las tasas de interés los próximos meses. Sin duda sigue preocupando esta situación, pues aunque los empleos se están recuperando, no han llegado a cubrirlos y es ahí donde abren oportunidades que lamentablemente son dadas a migrantes del Triángulo Norte, lo que sigue aumentando la migración hacia Estados Unidos. Con esto me despido, pero regreso mañana con más en Hablemos de Dinero. Buenas noches. El segmento de Economía y Negocios es presentado por la nueva BAN Virtual, tan fácil de usar que puedes hacer todas tus operaciones en segundos aprovechables. Conócela, úsala. En noticias del mundo, ministro de Ambiente es asesinado. El hecho ocurrió en República Dominicana. Volvemos con este y otros temas. Tenemos noticias del mundo. El ministro de Medio Ambiente de República Dominicana, Orlando Jorge Mera, murió tras ser baleado en su despacho. El gobierno informó que la persona que disparó ya fue identificada. Su nombre es Miguel Cruz, quien era amigo personal del fallecido y se encuentra bajo custodia. Según funcionarios del ministerio que hablaron a la AFP bajo reserva, el presunto tirador irrumpió en una reunión que Jorge Mera sostenía semanalmente con sus viceministros y disparó. Al ser amigo cercano de la víctima, no tuvo problemas para entrar a la sede del ministerio en Santo Domingo. Y miles
miles de migrantes indocumentados salieron de la ciudad de Tapachula, en México, con la intención de llegar a Estados Unidos, donde este lunes comenzó la Cumbre de las Américas con el tema de la migración en la región. Miles de migrantes salieron el lunes en caravana desde la ciudad de Tapachula, en el sur de México. Esperan recorrer los más de 3.000 kilómetros que los separan de Estados Unidos, donde el lunes comenzaba la Cumbre de las Américas con el tema de la migración en su agenda. Esta es una marcha pacífica y seguimos avanzando. Yo sé que el gobierno, y tenemos fe de que nos van a ayudar. El presidente López Obrador decidió, creo, no ir a la Cumbre de las Américas. Nosotros le pedimos, como seres humanos de la Hispanoamérica, que se pongan de acuerdo. Son demasiadas personas migrantes saliendo de lo que han querido convertir a Tapachula en una gran cárcel migratoria. ¡Vamos a pasar el primer retén! Las caravanas de migrantes que recorrieron México en 2018 y 2019 provocaron fuertes tensiones con Estados Unidos, entonces gobernado por el republicano Donald Trump. Desde entonces el gobierno mexicano ha reforzado sus controles en la frontera sur y en 2021 fueron detenidos más de 300.000 migrantes sin papeles. Volvemos con más información, pues la Orquesta Sinfónica de Guatemala prepara nuevo concierto. Lo invitamos a continuar con nosotros en Noticiero Guatevisión. Para el segmento cultural, le queremos contar que nuestra compañera Fátima Herrera acudió este día al ensayo de la Orquesta Sinfónica Nacional. Así es, los músicos ofrecerán una presentación en honor al afamado escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, el cual se llevará a cabo en el Centro Cultural que lleva su nombre. ¿Qué tal, amigos de Noticiero Guatevisión? Y en esta ocasión nos encontramos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias porque la Orquesta Sinfónica Nacional se está preparando para ofrecer un concierto en homenaje al artista Manolo Gallardo. Y por eso nos acompaña el maestro Ricardo del Carmen Fortuny. Maestro, ¿qué podremos apreciar como parte del repertorio? Es un gran placer estar con ustedes. En esta semana se va a apreciar un repertorio muy interesante con la camerata de la Orquesta Sinfónica Nacional. El repertorio va a incluir algunos estrenos, como por ejemplo las dos melodías elegíacas de Edvard Grieg, que es del periodo romántico, que es primera vez que se tocan en nuestro país, así como también el concierto grosso número 2 de Pietro Alejandro Locatelli, que es del periodo barroco, también es un estreno en nuestro país. También se ejecutará un concierto grosso de Arcangelo Corelli, el concierto Brandenburgo número 3 de Johann Sebastian Bach, el vals de la serenata de cuerdas de Tchaikovsky. Es un programa muy variado, muy interesante. Manolo Gallardo nació el 10 de junio de 1936, estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y se convirtió en un reconocido pintor, escultor, dibujante y retratista. Falleció el 3 de octubre de 2021. Por lo cual les invitamos a que asistan y también les invitamos un doble motivo porque es un homenaje al maestro Manolo Gallardo, quien fue, como todos sabemos, uno de los grandes valores del arte de Guatemala, que Dios en gloria le tenga. El valor de la entrada para este concierto es de 30 quetzales. Yo le invito a que asista. Si desea asistir a este concierto, se llevará a cabo el próximo 9 de junio a las 19:30 horas en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Las entradas ya están a la venta en el Conservatorio Nacional y el precio es de 30 quetzales, el pago es en efectivo. Con imágenes de Esvin García y Anderson Morán, para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera.
Bueno, gracias Fátima por la información, ya lo saben, nosotros así concluimos esta emisión de Noticiero Guatevisión, agradeciendo por supuesto su preferencia y recordándole que hay más noticias mañana en nuestras 3 emisiones. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 9 de la noche, pero con María Luisa nos reencontraremos el 5 de julio. Felices vacaciones, a disfrutar de este periodo. Así es, hay que renovar energía para mantener informada a Guatemala, que es lo que sabemos y nos gusta hacer. Así es que nos vemos pronto. Nos despedimos con esta información, y es que una cámara de un buzo captó el conmovedor momento en que un amistoso león marino en Austria se acercó cara a cara con el dispositivo con el que grababa. El fotógrafo estaba buceando cuando el adorable mamífero se interesó en la cámara y se acercó a olerlo. El león marino australiano es una especie en peligro de extinción y está catalogado como raro, con estatus de especie protegida especial en Australia Occidental. El video fue compartido por la página de YouTube Storyfood.